Se necesita diseñar una malla para una subestación que será implantada en la cancha de tierra del Colegio Domingo Comín, y se nos dan los siguientes datos sobre esto. Tiene unas dimensiones de patio de 40 por 60 metros, una corriente de falla de 12.552 amperes, un nivel de tensión igual a 69 kilovolts, una resistencia del suelo Rho de 12.08 ohms por metro, una resistividad de superficie ROS de 2500 ohms por metro y un tiempo máximo de falla de 0.5 milisegundos. Lo primero que vamos a calcular es la sección del conductor mediante la siguiente fórmula, donde multiplicaremos la corriente por el tiempo de falla por 33 entre el logaritmo de la temperatura máxima en los nodos de la malla menos la temperatura ambiente entre 234 más la temperatura ambiente más 1. Luego todo a la 1 medio o le sacamos raíz, que es lo mismo. En este caso, tenemos una temperatura máxima en los nodos en Tm de 450 grados centígrados, debido a que son soldados, y la temperatura ambiente de esta cancha se encuentra en los 40 grados centígrados. Después de hacer el procedimiento, nos dará como resultado 2557.9531 circular min, que al convertirlos a milímetros cuadrados nos da una sección transversal de 1.27 milímetros cuadrados, lo cual se cumple con un calibre número 14, pero por norma solo podemos utilizar como mínimo el calibre 2.0. Mas sin embargo, para este caso en específico, se ha determinado que el calibre del conductor sea 4.0. Ahora procedemos con la elección de la malla. Se han elegido cuadrados de 5 metros, tomando en cuenta las medidas del patio. Por lo tanto, la longitud de la malla, es decir, A, será de 60 metros. El ancho de la malla, B, de 40 metros. El número de conductores en paralelo a la longitud, es decir, N, será igual a 9. Y habrá 13 conductores en paralelo a lo ancho de la malla, es decir, M será igual a 13. Por último, tendrán un espaciamiento entre conductores D mayúscula de 5 metros, y se ha determinado que la profundidad de enterramiento, H, sea de 60 centímetros, que es lo mismo a 0.6 metros. Y el diámetro del conductor es de 0.017 metros. Con esto podemos calcular la longitud del conductor, es decir, L, que se calcula mediante el número de conductores en paralelo a la longitud por la longitud más el número de conductores en paralelo a lo ancho por el ancho, lo que nos arroja una longitud del conductor de 1060 metros. Ahora procedemos a sacar los coeficientes de las características geométricas de la malla, el coeficiente de irregularidad del terreno y el coeficiente de influencia. Es decir, Km, Ki y Ks. Para calcular Km, utilizamos el inverso de 2pi por el logaritmo natural del espaciamiento entre conductores al cuadrado entre 16 veces la profundidad de enterramiento por el diámetro del conductor más el inverso de pi por el logaritmo natural de estos términos. La cantidad de estos términos pues está dada por el número de conductores en la longitud menos 2, es decir, son 9, en este caso vamos a tener 7 términos, lo que nos arroja un resultado en el coeficiente de 0.5627. Ahora, para calcular el coeficiente de irregularidad en el terreno, tenemos su fórmula, que es 0.656 más 0.172 por el número de conductores en la longitud, que en este caso es de 9. Sustituyéndolo, nos queda que el resultado del coeficiente de irregularidad del terreno, KI, es igual a 2.198.
Y procedemos a calcular ahora el último coeficiente, el coeficiente de influencia, el cual se calcula de la siguiente forma. Mediante el inverso de pi por el inverso de 2 veces la profundidad de enterramiento más el inverso de la profundidad de enterramiento más el espaciamiento entre conductores más el inverso de 2D más 3D, y esta cantidad de términos también está determinada mediante una fórmula que es el número de conductores en paralelo en el ancho menos 2. Tenemos 13, va a haber 11 términos, que son justo los que tenemos aquí. 11 términos ya con su sustitución, lo que nos arroja un resultado en este coeficiente de 0.4314. Ahora procedemos a calcular lo que son la tensión de paso. La tensión de paso nos ayuda a saber, vamos a calcular la tensión de paso permisible, la cual lo conseguimos mediante la siguiente fórmula, que es 165 más la resistividad de la superficie, ρS, entre la raíz del tiempo. Sustituyéndolo, tenemos que es 165 más 2500, que es el valor de ρS, de nuestra resistividad de superficie, entre la raíz de 0.5 milisegundos, lo que nos arroja un voltaje de 119.182.42.4232. Ahora procedemos a calcular la tensión de contacto, que es muy similar a la tensión de paso, solo que a la resistividad de la superficie la multiplicamos primero por 0.25. Haciendo la sustitución nos queda el siguiente valor. Nos dan que es la tensión de contacto permisible es de 35.329.87 volts. Ahora hay que calcular los valores reales tanto de la tensión de paso como de la tensión de contacto. Para ello es que vamos a utilizar los coeficientes que calculamos anteriormente. Y lo primero será la tensión de paso. La tensión de paso real es igual al coeficiente de influencia por el coeficiente de irregularidad del terreno por la resistividad de la superficie, por la resistividad del suelo, por la corriente de falla entre la longitud del conductor, que es igual a 135.657 volts. Y para el caso de la superficie de contacto real es muy similar, solo que ahora cambiamos el primer coeficiente por el coeficiente geométrico de la malla, lo que nos arrojará un resultado de 176.95 volts. Teniendo esto en mente, podemos hacer las comparaciones correspondientes y vemos que tanto la tensión de paso como en la de contacto, ambos valores reales son menores que los permisibles, por lo cual estamos correctos y podemos proseguir con el cálculo. Lo que resta ahora es calcular la resistencia de la malla, y se calcula principalmente de la siguiente forma, mediante el método de Laurent y de Neyman, que es un método muy sencillo, pero que nos arroja un valor muy importante. La resistencia se calcula mediante multiplicar 0.443 por la resistividad del suelo por el inverso de la raíz del área de la malla más el inverso de la longitud. Haciendo la sustitución, tenemos que es 0.443 por 12.08 por el inverso de la raíz de 2400 más el inverso de 1060, lo que nos arroja una resistencia en la malla de 0.1143 ohms. Pero hay otra forma también de calcular la resistencia en la malla, y es mediante el método de Dewitt. Para el método de Dewitt hay que realizar, como es más largo, pues hay que realizar muchos pasos, pero también es un método más exacto, por lo que vale la pena realizarlo. Primero empezaremos por calcular la resistencia de puesta a tierra de un solo conductor, es decir, RS. Y esta la calcularemos mediante la resistividad del suelo entre 2pi por la longitud del conductor, es decir, por A, multiplicado por la longitud de 2 veces A entre el radio
del conductor, más el logaritmo natural de la longitud del conductor entre su profundidad de enterramiento, más 2 veces la profundidad de enterramiento entre la longitud del conductor, multiplicados por el cuadrado de la profundidad de enterramiento entre el cuadrado de la longitud del conductor, menos 2. Sustituyendo sus valores, pues tenemos que su resultado es de 2.9233 ohms. Ahora tenemos que calcular el espaciamiento equivalente entre un conductor y los demás. Para ello utilizamos la siguiente fórmula, que es igual a E, así conocemos como el espaciamiento equivalente. E es igual a 2.191 por el espaciamiento entre conductores, es decir, D. D es 5, por lo que al multiplicar 2.191 por 5 obtenemos 10.955 metros. Con este dato, nosotros podemos calcular la resistencia mutua, es decir, RA. Su fórmula es la siguiente, es la resistividad del suelo entre 2pi por la longitud del conductor, que multiplicará al logaritmo natural de 4 veces la longitud del conductor, es decir, 4 veces A, entre el espaciamiento equivalente más el logaritmo natural del espaciamiento equivalente entre 2 veces A, multiplicado por E entre 16 veces la longitud del conductor al cuadrado menos 1. Haciendo su sustitución y su procedimiento, obtenemos que la resistencia mutua es igual a 0.0677 ohms. Ahora podremos conocer la resistencia total de un conductor, es decir, de RC. Podremos conocer RC, que se calcula mediante la resistencia de puesta a tierra de un solo conductor, RS, más el número de conductores en la longitud, es decir, N, menos 1, por la resistencia mutua, RA, que es el valor que acabamos de sacar. Al realizar este procedimiento, obtenemos los siguientes valores, que el resultado de la resistencia total de un conductor es igual a 3.4569 ohms. Ahora podremos calcular la resistencia de todos los conductores en la longitud, RCN, así se conoce esto. RCN es igual a la resistencia total de un conductor, RC, entre el número de conductores en la longitud, es decir, entre N, es decir, 3.4569 entre 9, y nos dará un resultado de 0.3841 ohms. Ahora bien, estos procedimientos que acabamos de realizar son para la malla. Ahora toca calcular las resistencias de las uniones. Para ello realizaremos procedimientos muy similares y empezaremos por la resistencia puesta a tierra de una sola unión. Este paso es muy similar, de hecho es lo mismo que calculamos en RS, solo que aquí en vez de utilizar la longitud de la malla, vamos a utilizar el ancho de la malla, y que también principalmente sería eso. Con esto obtenemos que la resistencia de puesta a tierra de una sola unión es igual a 2.6754 ohms. Ahora, igual que para la malla, para las uniones tendremos que calcular el espaciamiento equivalente, pero ahora entre uniones. Para ello ahora utilizamos esta fórmula, 2.43 por el espaciamiento de conductores, es decir, 2.43 por 5, lo que nos dará un resultado de 12.15 metros. Con este dato podemos calcular la resistencia mutua, RAU, que es exactamente casi la misma fórmula que utilizamos en RA, solo que aquí, como mencionábamos, no vamos a usar la longitud de la malla, sino que vamos a estar utilizando su ancho y la E
pues también ha cambiado para esta situación, lo que nos arroja esta sustitución. Como vemos, estamos utilizando el ancho de la malla, no su longitud, y su valor de E también es diferente. Ahora son 12.15 metros, ya no son 10.955. El resultado de hacer este procedimiento de RAU nos arroja que son 0.075 ohms, la resistencia mutua. Con este dato podemos calcular la resistencia mutua de los componentes de unión, pero ahora incluyendo la interferencia debido a los conductores transversales a los cuales se encuentran unidos, es decir, ahora podremos calcular RAM. RAM es igual al número de conductores a lo ancho, es decir, M, menos 1 por RAU, que es lo que acabamos de calcular, más el número de conductores en la longitud, es decir, N menos 1 por la resistencia mutua, RA. Haciendo este procedimiento, obtenemos que RAM es igual a 1.4375 ohms. Ya teniendo RAM, procedemos a calcular la resistencia total de un solo conductor en la unión, es decir, RCU. RCU es igual a la resistencia de puesta a tierra de una unión más RM, el valor que acabamos de calcular. Es decir, 2.6754 más 1.4375 nos da como resultado 4.0949 ohms. Con esto ya podemos calcular la resistencia de los conductores a lo ancho. Este paso se conoce como RCM. Y RCM es igual a la resistencia total de un solo conductor, es decir, RCU, entre el número de conductores a lo ancho, es decir, entre M. Es decir, 4.0949 entre 13 da como resultado 0.3149 ohms. Este es el último dato que necesitábamos para calcular la resistencia de la malla con el método de Dewey. Y ahora que tenemos todos los datos a nuestra mano, podemos sacar la fórmula. Y la resistencia es igual a la resistencia de todos los conductores en la longitud por la resistencia de todos los conductores a lo ancho, dividido entre la suma de los mismos. Como resultado tenemos que 0.3841 por 0.3149 entre 0.3841 más 0.3149 da como resultado 0.173 ohms, que es la resistencia de nuestra malla con el método de Dewitt.